Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos. Siendo las minuto antes de las 18 comenzamos con esta prueba. Digo prueba porque es la primera vez que me pongo a jugar con esta herramienta, ¿no? Hacía rato que, como dije hace un ratito, el señor Gerardo Reynoso, hace un ratito que apareció y saludó, fue el que hace un par de semanas me empezó a sugerir la posibilidad de desarrollar un vivo, un directo a través de Instagram. A lo cual yo le respondí que todavía no me terminaba de animar porque no lo conocía de todo bien a Instagram, cómo estaba funcionando. Entonces dije, bueno, llegó el momento de trabajar con esta herramienta. Me gustaría que me cuenten primero si se ve bien, si se escucha bien. Muchas O- gracias, Eli Resiuk. Ahí se está sumando el invitado, que ahora en un ratito lo voy a presentar. Este, Diego es amigo de muchos años, amigo prácticamente nos conocemos, Diego, desde 1981, creo, ¿no? Exactamente, es el 80-81 de los 5 años. Desde Toda los una 5 vida. años. Sí, Porque con señor. Diego fuimos compañeros de jardín de infante. Después fuimos compañeros de primaria un par de años hasta el temblor del 26 de enero del 86, que íbamos a la escuela Mitre y la verdad que el edificio no resistió ese temblor del 26 de enero y ahí yo ya partí para otras Ahí. latitudes y nos volvimos a reencontrar en el Martín Zapata. Sí, señor, Martín Zapata. Y después ahí no sé, ahí esa no la tengo muy presente cómo fue, pero creo que vos ibas a la mañana, yo iba a la tarde. Y después también nos volvimos a perder y nos encontramos después haciendo más o menos lo mismo. Desde distintos lugares en realidad, pero haciendo lo mismo. Ya, ya como colegas docentes. Bueno, formalmente ahora sí lo presento a Diego. Diego, como dije recién, es amigo, ex compañero de muchas actividades desde el jardín de infante. Actualmente, bueno, el señor ejerce como psicólogo, ejerce también como coach. Hemos trabajado juntos en varios proyectos en donde se ha requerido por ahí el perfil del profe y también se ha requerido el perfil del coach. Yo, en lo personal, y esto es una apreciación totalmente subjetiva, me siento cómodo trabajando con los coaches que también son psicólogos, porque siempre los he visto como abriendo cajitas complicadas a las cuales yo les escapo totalmente. Y bueno, también es docente, como dije, es psicólogo, es coach, es docente y hace un rato que viene trabajando todo este tema que tiene que ver con el teletrabajo, por lo cual nos pareció interesante en este desembarco formal en Instagram. Ahí apareció el señor Gerardo Reynoso. Decía recién Gerardo que vos sos el responsable de este experimento. Eh, Hace rato que vengo escuchando y vengo viendo que estás dando cursos que tienen que ver con teletrabajo. Entonces, primero que nada te quiero preguntar si estás teletrabajando. Sí, en realidad justamente vos sabés que estaba pensando esto cuando hablábamos, ¿no? Que por ahí yo siempre planteo, y esto lo hemos conversado con vos, de que yo en realidad en lo que es teletrabajo yo siempre te sigo a vos. Vos como que vas un paso adelante, pero así todo, sí, yo mucho de mi actividad, sobre todo con esto, con esta pandemia que estamos viviendo, eh, he tenido la facilidad o la suerte de rápidamente poder mudar todo a la página web, más que página web, al online en realidad. Entonces, hay muchas de las actividades y antes de esta pandemia que yo las hacía desde mi casa, desde lo que es el home office. Entonces, hay muchas actividades, es decir, que esto lo hablábamos siempre, yo hace 10 años que hago home office porque yo trabajo, en realidad la base de operaciones de mi trabajo es, o sea, siempre ha sido mi hogar. Y de ahí yo me he tenido que ir trasladando y moviendo a distintos clientes. Ahora, con toda esta situación, bueno, llegó a la necesidad de, por ejemplo, el consultorio, que yo es una parte, no es la parte más importante que hago, pero que sí es necesaria, yo considero que siempre es necesaria. La he tenido que llevar a la parte online y también con todos los desafíos que implica. Entonces sí, hay una Bien. experiencia y gracias a Dios también trabajando con empresas que requirieron y rápidamente implementaron el home office con el trabajo mío que tiene que ver con la asistencia y el acompañamiento para que eso no explote, ¿sí? Tanto al empleado como a los supervisores. Bien, o sea primero, forzosamente te empezaste a digitalizar. Lo que no te Sí, digitalizaste en los 5 años previos, te venís digitalizando en las últimas 5 semanas, cosa que me parece muy bien.
O sea, Y venimos por ahí lentos. venimos. No, no, pero veo que te estás poniendo a tono rápidamente, que es parte del mensaje que también venimos desarrollando desde los webinars sobre la importancia de que todos aprendamos a pensar en clave digital en lo que hacemos cotidianamente. Ahora, yo estaba hablando de teletrabajo, vos mencionaste home office. ¿Es lo mismo teletrabajo que home office? No, técnicamente no. Técnicamente hay una pequeña diferencia que tiene que ver con que el teletrabajo es todo trabajo que yo realizo conectado a un dispositivo tecnológico. Es decir, que yo el teletrabajo lo puedo hacer desde la misma ciudad, desde un distinto país, puedo estar en cualquier lugar mientras yo estoy trabajando en alguna plataforma, en una herramienta tecnológica, mi tarea yo la estoy, o sea, yo la hago en ese contexto. El home office es como un beneficio que se le da al empleado donde se le permite trabajar en la casa y de ahí es que vienen todas las recomendaciones de cómo hay que hacerlo, cómo tiene que ser efectivo, porque en realidad el trabajador no hace falta que esté todo el tiempo conectado cuando está haciendo home office. Entonces, eso Entonces, es a ver, una primera... si entendí bien, uno puede teletrabajar desde la casa o desde cualquier otro lugar. Incluso yo a lo mejor podría Exactamente. estar teletrabajando desde un lugar laboral, desde mi espacio laboral, podría estar teletrabajando toda vez que estoy gestionando desde la distancia algún proyecto, por ejemplo. Pero Claro, home cuando vos office tenés una ya videoconferencia. específicamente, claro, una videoconferencia, exactamente. Ahora, home Claro, y estás office, en la por lo que oficina. entendí que me acabas de contar, es desde la casa, ¿no? Bien, y a Exactamente. ver, si tuviéramos que hablar de que tuviéramos la posibilidad de contratar a un colaborador para un puesto específicamente diseñado para hacer home office, ¿sí? Sí. ¿Qué perfil debería tener ese colaborador para que vos quedarte tranquilo de que desde su casa va a poder hacer el laburo bien y va a rendir como vos necesitas que rinda? Mira, básicamente primero lo que hay que identificar o lo que se sugiere es tener en claro que no todos los puestos, no todas las posiciones requieren o tienen la posibilidad de hacer el home office. A partir de eso, si yo tengo que salir a buscar, a mí me gusta pensarlo muy vinculado a lo que es talento, ¿sí? Cuando uno habla sobre la gestión de los talentos, hay una triada que es la persona que sabe, la persona que tiene ganas de hacerlo y la persona que logra efectivamente plasmar ese resultado. En el home office es muy parecido porque en realidad lo que uno tiene que ver, que aquel trabajador que es candidato a hacer home office es aquella persona que tiene un nivel de expertise o un conocimiento sobre la tarea importante. Tiene la experiencia, ¿sí? Es decir, que sabe dónde se pueden producir esos desvíos para poder resolverlo y logra implementarlo. ¿Implementar qué? Hacerlo, comunicarlo de manera adecuada y trabajar en equipo de manera colaborativa. Entonces, si vamos a las características como bien puntuales, yo te diría, yo rescaté como 8 grandes características, más de las que te he mencionado, es decir, 8 características que hacen a este estilo de funcionamiento que es una persona que tenga capacidad de autonomía, es decir, que sea independiente y que sea autónomo al momento de resolver problemas, que no espere a la línea para resolver un problema y que no Ujú. sufra la presión, ¿sí? O que no necesite presión para desenvolverse. Tiene que ser una persona organizada, ¿sí? Es fundamental. ¿Por qué? Y esto es un tema que a mí me consultaban cuando estábamos dando difusión, esto me consultaba un directivo de una escuela y me decía, che, me dice, y esto incluye, me dice, esta charla que ustedes van a dar, dice, incluye, dice, ¿cómo hacemos para teletrabajar y tener chicos al mismo tiempo? Y es una de las características, porque la organización también incluye a la familia, también incluye en esto de, che, mirad, tales horas, así como uno tiene que tener un contrato, ¿sí? E informar a la organización, yo estoy disponible en tales horarios, también hay que negociarlo con la familia. Entonces, la organización es otra característica. Entonces, retomando, independencia, autonomía, organización, familiarización, conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías, es decir, estar todo el tiempo explorando sobre lo que son las nuevas tecnologías, tiene que tener capacidad de emprender, es decir, poder buscar, seguir buscando, y las que son como más básicas, más centrales, una persona que sea perseverante, que sea proactiva y que sea disciplinada. Creo que si uno Bien, tiene ¿no? que hacerse un perfil actitudinal, tenés que buscar mínimamente estas 8 características. Complejas, pero Bien, bueno, por ahí. bien. Y te hago una pregunta en función a eso. Bueno, primero quiero saludar a voy viendo que muchos compañeros de proyecto y de trabajo se han ido sumando. Mónica Álvarez, que realmente Mónica Álvarez era la responsable de capacitación de Tarjeta Nevada y fue una de las que
primero me dio la posibilidad y la confianza de empezar a trabajar con el equipo de Nevada ya por el 2011. Mónica, agradecido totalmente. Ahí está Mónica saludando. Está también, Hola. bueno, Mati García, es que ahora está trabajando con el equipo de ITears, que son los cracks de la analítica acá en Mendoza. Muchas gracias, Mati, por sumarte y por acompañar. Está Caro Pérez Irabo, que es la que me ayuda con los logos y que me ayudó que mi marca personal luzca un poquito más de lo que viene luciendo hasta el momento, de lo que venía luciendo. Así que bueno, todos bienvenidos. Y Diego, tengo otra consulta. Sí, dime. Recién me acabas de escribir lo que sería el papel, el perfil ideal, el óptimo, ¿no? Suponiendo que Sí, yo esté diseñando una posición para la cual busco un candidato que pueda trabajar desde casa. Vos me acabas de decir, tenés que buscar esto en ese candidato: la proactividad, la iniciativa, la capacidad de organizarse, de poder negociar domésticamente con la familia el uso de los tiempos y el uso de los espacios. Pero ahora, de repente, estamos todos haciendo home office, sí. todos lo estamos haciendo, y podemos estar más cerca o más lejos de ese perfil. La pregunta es, si yo no me ajusto totalmente, ¿cuál sería el plan de desarrollo para mí? ¿Puedo en algún momento llegar a trabajar bien en home office? Es decir, todo lo estamos haciendo ahora de manera obligada, ¿no? Si esto Sí. se proyectara en el tiempo, ¿qué debería preocuparme yo por incorporar rápidamente? Y básicamente, a ver, yo creo que en esto lo más claro que hay que tener es cómo se está trabajando, porque acá estamos hablando de las características del sujeto. Y no te olvides que esto como sistema, en tu pregunta, me parece que también acá hay una pata que nos están olvidando, que es hay una organización que a vos te debería asistir en esto, ¿sí? Entonces, en esto que la organización a mí me asiste, digo, si yo estoy reconociendo que no tengo la posibilidad de organizarme, que no tengo el espacio suficiente, que esto, bueno, primer tema es, no sos candidato para ser teletrabajador. Ahora, si reunís grandes de las características, la tarea la naturaleza de tus actividades te lo permiten, pero hay algo en lo cual vos te cuesta, me parece que se puede negociar con el superior. ¿De qué estamos hablando? No pasa por esto de la responsabilidad individual de decir, bueno, te establezco rutinas, las cumplo, negocio con mi familia, sino esto de decir, ¿qué pasa? Entiendo que tu pregunta es, ¿qué pasa si yo no soy organizado? ¿Qué pasa si yo no soy perseverante? Entonces digo, en esto me parece que tiene que haber una toma de conciencia por parte del trabajador en el pedido de ayuda, y me parece que también en eso ayuda a la organización haciendo una evaluación correcta. Es decir, hey, mira, ¿sabes qué? Te voy a poner tales objetivos, estos objetivos te los voy a necesito que me lo entregues en tales plazos y que me lo entregues de tales maneras. Entonces, mientras más claro sea eso, porque este es el otro elemento, y ahí creo que vos me puedes dar una mano mejor, o a la gente contarle mejor, cuando se trabaja con un tablero Canvas, con un tablero Trello, donde vos tenés claramente especificados los objetivos, vos claramente estás informando cuál es el grado de avance. Entonces, bueno, justamente cuando yo estoy informando que mi grado de avance no estoy cumpliendo con lo pautado, ahí lo que necesitamos es hacer un reajuste y es, bueno, mira, esta es un área de mejora, tengo que gestionarla de alguna manera. Un amigo de México me decía, ¿cómo hago? Dice, porque tengo a la gente explotada, me dice, tengo mi equipo explotado, dice, ¿cómo hago para mantenerlo? Para que estén productivos. Y por ahí es este otro problema, es decir, bueno, no solamente es trabajar con el objetivo, sino que también es toda la parte social de tratar el esfuerzo que tiene que hacer el líder de cohesionar a este equipo. Porque no te olvides que en el teletrabajo, en el home office, lo que cambia en realidad es la concepción de tarea, es la parte que se rompe un poco y que son muchos de los mitos, viste que uno de los mitos que hay con respecto al home office es los trabajadores son todos vagos los que hacen home office. Y por ahí no pasa porque haya un exceso de productividad que la persona tenga que responder todos los correos, tenga que estar en todas las interacciones, estar pendiente. O sea, calcula que yo trabajo con un cliente que trabajan con 5 plataformas al mismo tiempo. Entonces, una persona no tiene que estar todo el tiempo haciendo eso, respondiendo para decir que está trabajando. Entonces, pasás de una concepción de tarea, ¿sí? Presentación de tareas, teniendo a la persona mirándola que está haciendo, pasás a objetivos. Cumplí con esto, dame un entregable, ¿sí? Que entre los dos pautamos que lo vas a hacer en determinado tiempo. Entonces eso en realidad es muy interesante porque tiene que ver con cuáles son las cosas que le pedimos a los supervisores, porque también, a ver, estamos hablando del home office,
pero también acá metemos otra figura que es la persona que tiene que supervisar a esa gente que tampoco está preparada porque viene de un modelo de gestión anterior. Entonces, también dentro de esto, sigo avanzando un poco, lo que nosotros, o sea, por lo menos lo he identificado como aspectos que por ahí son como más claves o claros Ujú, en ujú. cuatro o cinco elementos, que es, Espera, primero, antes que me contés sí, esos cuatro o cinco elementos. Entonces, a ver, pareciera que en relación al éxito de un proyecto, a ver, o de una tarea que se tenga que desarrollar en esta modalidad de home office, no solo cabe la responsabilidad en ese trabajador que hoy accidentalmente me lo encuentro trabajando desde su casa, sino que muchas veces los líderes o los supervisores también hagan un cambio de chip y sí, que, por lo que vos me estás diciendo, suponemos que liderar a la distancia no es algo que yo pueda hacer con las mismas herramientas que vengo trabajando en la empresa, en la oficina, cuando lo tengo al colaborador al lado mío moviéndose, ¿no es cierto? A ver, exactamente. hoy por hoy tus clientes te están demandando entrenar a los supervisores para liderar equipos de teletrabajo o equipos de home office. No, no entrenando, pero sí asistiendo. Sí, sí en esto de, bueno, ¿dónde hacemos las correcciones? Pues no son, porque en realidad son correcciones mínimas, pero sí en esto de, bueno, asistir en este cambio de chip, ¿sí? Porque pasa, digo, un elemento que es fundamental, y esto lo hemos conversado hasta la infinidad, tiene que ver con esto de que el primer elemento que tiene que haber para que un supervisor pueda liderar bien a su equipo tiene que ver con la confianza. Si vos te pones a pensar, la confianza es el elemento básico que hace que un equipo funcione. Es decir, cualquier grupo humano en el cual no hay confianza, ya estamos en problemas. Y Entonces, mira, y ahí te interrumpo porque estoy viendo que Eli vale, Reziuk, también, Eli, qué gusto verte, qué gusto nuevamente entrar en contacto con vos. Está diciendo que la contención tiene que estar más presente que nunca. Ahora, ¿cómo brindar esa contención o qué herramienta vos recomendarías para que el supervisor realmente pueda dar esa contención a la distancia? mira, yo como yo lo trabajo en realidad es con la figura mía, en realidad trabajamos con un modelo de coaching, psicología, es un mix que hacemos en función a ciertos requerimientos que la gente tiene. Entonces lo que se hace es se pone una agenda y la gente va utilizando. Se hacen encuentros de 20 minutos, 30 minutos, según la necesidad. Pero el recurso para el supervisor tiene que ver con un cuestionamiento a cómo está supervisando y que realmente tenga una intención de cambio y en esto es, bueno, ok, ¿cómo te acompaño? Sí, como yo te acompaño a que vos desarrolles esta herramienta. Yo no confío en la gente. Ok, bueno, problematicemos, porque es esto, es problematicemos tu falta de confianza en la gente. No, lo que pasa es que yo vengo de un modelo donde a mí me controlaban, me dirigían, estaba ahí, bla. Bueno, ok, estás trabajando con profesionales que saben lo que hacen, les gusta lo que hacen, con lo cual es esperable que sean responsables y que te cumplan. Entonces, es andar hacia un escenario de confiar en la iniciativa y la autonomía de tu gente. No, lo Y que ahí pasa que, sí, en ese escenario que vos planteás, o sea, por lo que voy leyendo, de lo que vos estás diciendo, por ahí lo que hace falta también es que se generen espacios de comunicación del supervisor con el equipo en su conjunto, pero también del supervisor con cada uno de ellos individualmente. Debería exactamente, pensar un supervisor en su agenda semanal, en la agenda semanal mía de trabajo, agendar reuniones con el equipo y también videollamadas, ¿no? Hoy todo en videollamadas y también reuniones con cada uno de ellos de manera sí, individual. sí, sí, es lo que dice ahí también Eli, que está diciendo, sí, tiene que estar, porque en realidad, en realidad el plan de comunicación es la responsabilidad del supervisor. ¿Por qué? Primero, para mantenerlos motivados, para saber si tienen problemas, para actuar como mediador de potenciales problemas. Entonces, por ahí Eli también decía que es otra de las características, tiene que ver con la empatía, es poder pensar qué es lo que le está pasando, por dónde está pasando el otro. Entonces, es el plan de comunicación, la cercanía, la responsabilidad es del líder, no es del empleado. Es decir, no es esperable que un empleado a mí me llame para que me diga, che, estoy teniendo problemas. Es decir, desde este esquema de lo que estamos hablando, el supervisor, su tarea, parte de su responsabilidad es estar cerca de la gente, para incentivarlo, para acompañarlo, para resolverle problemas, un poco como, a ver, es un poco como cuidarlo dentro de ciertas áreas de responsabilidad, ojo, y de compromisos asumidos.
Es decir, no es que te voy a apachuchar y vamos todo el tiempo y te voy llevando como un niño, sino que te acompaño, sí, desde un rol maduro, dado los compromisos que hemos asumido. Entonces, ok, ¿cómo andás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Estás teniendo problemas? No, bueno, entonces, no estás teniendo problemas, ok, la semana que viene te hago un toque, nos reunimos 5 minutos, vemos cómo estás, cómo están tus entregables, necesitas que te gestione algo. Entonces, el rol tiene que ver con eso, tiene que ver con estar mucho más cerca. ¿Por qué? Porque también actúa como nexo con el resto del equipo. Entonces, Y fíjate, mira, justo ahora el que está escribiendo un comentario, que es el señor Juan Rosé, ajá, que para mí es una eminencia en el claro, uso de herramientas Lean acá en Mendoza. ¿Sabés qué estoy pensando, Juan? Te la dejo picando. Pensá en un directo donde vos nos podés contar cómo utilizar las herramientas de Lean Management, o si las herramientas de Lean Management son relevantes y aplicables cuando estamos haciendo home office. Pensalo, Juan. Si querés poner algún comentario ahora, genial. Acordate que todos lo vamos leyendo y lo vamos viendo. Juan es un crack en Lean Management, que es una metodología de gestión que tiene mucho que ver con los modelos más ágiles de liderazgo. ujú, Y lo he visto implementar esas herramientas presencialmente. La pregunta que le hago a Juan es si también se pueden aplicar a la distancia. Y, a ver, Diego, te hago otra pregunta. Vos recién decías que un poco la gestión del teletrabajador, de quien hace home office, tiene que estar más apuntada al resultado que a la tarea o a la actividad en sí. Bien, ahí tomó el guante, Juan. Te lo voy a recordar el lunes, Juan, ya que tomaste el guante. Y en función de eso, a ver, si el teletrabajador tiene que estar orientado al resultado, y sí. puedo yo coordinar y acordar con él ese entregable, ese producto que va a tener que entregarme al final de... Siendo yo el número uno, ¿qué tengo que negociar con el supervisor? ¿Al supervisor también le puedo pedir un entregable? Vamos por parte. Primero, el objetivo es deseable que lo ponga el trabajador. Invertimos la mirada. O sea, no Ok. es de arriba hacia abajo, sino que es de abajo hacia arriba. Y ahí el trabajo del supervisor no tiene que ver con exigir el entregable. El trabajo del supervisor tiene que ver con la gestión de expectativas. Es decir, es cuánto ese objetivo estuvo bien diseñado. ¿Por qué? Porque puedes tener una persona muy entusiasta, donde tiene una gestión de sus expectativas desajustada y lo que hace es se pone objetivos muy altos con los cuales no llega y con lo cual termina en frustración y termina en problema. Entonces, la función del supervisor, fíjate vos qué interesante, ¿no? Es ayudar a pensar si eso es real, de que pueda pasar en el tiempo que se pidió. Entonces, me parece que lo que el líder le debe exigir, ¿sí?, al supervisor es justamente el desarrollo de esas habilidades blandas, es la presencia de estas habilidades. Es decir, creo que por ahí alguien creo que lo escribía recién el tema de la flexibilidad. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante? Y vamos con otro tema, es una vez que se define, ¿sí? Cuando el trabajador define qué es lo que va a ser un entregable, y como decís vos, se negocia dentro de cierta lógica, pero teniendo esto de, bueno, vos definís qué es lo que vas a entregar, hay un tema que se tiene que cumplir. Porque Bien, muchas ok. veces pasa que no sé, porque ahí está el tema, es bueno, listo, lo hago más tranquilo, me relajo. Entonces ahí es cuando se negocia y ahí es donde empiezan a funcionar las dos cosas. Vos no te relajás, vos me das tu tiempo, pero no te relajás, yo no te presiono, pero sí te acompaño. Entonces en eso, cuando los dos sabemos, se debería generar esa sinergia que permita que vos entregues el trabajo y que siga siendo productivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Venimos de escenarios en empresas donde vos tenés en esta realidad que estamos viendo. Empresas donde trabajan con un alto nivel de presión que se traslada automáticamente al home office, donde no existe esto de, che, bueno, ¿y vos qué podés hacer? No, mirá, tengo la casa, tengo dos pibes en edad escolar, tengo un wifi, tengo reventado todos los dispositivos porque están conectados con la tarea, yo tengo que trabajar, tengo que cocinar, tengo que ir a hacer compras, es una locura, decir, ok, entonces, ese modelo que en la oficina era de 8 a 18, donde era presión, 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 el tiempo estaba todo ahí, ojo, allá cambia. Entonces, digo, en eso también es como que también hay que aflojar un poco, y por ahí también digo en eso, por eso también es que se ha resentido tanto la productividad, más allá de toda esta situación que estamos viviendo. Pero tiene que ver, yo entiendo que tiene que ver con que hay un desajuste en las expectativas. Es decir, hay una mala estimación de tiempo y hay una mala estimación de esfuerzo.
Entonces en eso, bueno, también hay que decir, bueno, ok, ¿cómo hacemos para hacerlo de nuevo? Ahí me están diciendo el diseñador freelance. Sí, el freelance en realidad, que era lo que hablábamos antes, el trabajador freelance en realidad es un prestador de servicio, es un proveedor y en realidad lo que tiene es un cliente. Entonces, bueno, Ujú. correría bajo, en realidad sí, o sea, son trabajadores desde casa, en realidad. Lo que pasa es que ahí el problema que tienen es que entiendo yo que lo que tenés es cuando no podés negociar los deadlines, ¿sí? Si yo tengo Bien, un cliente que me pone un deadline y yo no lo puedo negociar, en realidad no está hablando de mi cliente que me está presionando, sino que habla de bien. mi necesidad de mejorar mi capacidad de decir que no. Y ahora, mira, te hago una última pregunta. A ver, que esta ni siquiera la consensuamos esta. A ver. Pero tiene que Está ver fuera con. de libertad. Está totalmente fuera de lo previamente abordado. Vamos entonces. ¿Sabés que por ahí pensé que era algo que me pasaba a mí, pero empecé a ver algunos memes que hacen referencia o con los que me siento interpelado, que me hacen pensar que yo no soy el único el que está sintiendo esto. A ver, por ahí alguno me va a querer matar, pero la verdad es que me estoy encariñando con toda esta situación. Es decir, a ver, si en este momento la cuarentena fuera un secuestrador y yo me siento retenido por ese secuestrador, te digo que soy candidato al síndrome de Estocolmo en este momento, ¿no? Sí, Y que incluso empezamos a hablar de la posibilidad de que esto termine y la verdad es que me empieza a dar un miedito, porque como que me siento tan cómodo en este contexto que la verdad no sé si quiero que se termine. ¿Puede ser que uno sienta síndrome de Estocolmo con la cuarentena? Y si esto se llegara a acabar, si esto se llegara a acabar, los que que ya se va nos a acabar. acostumbramos, que Se va a acabar. no seas aguafiesta, no seas aguafiesta. Si esto se llegara a acabar, ¿cómo volvemos al ruedo después? Porque, a ver, costó un montón entrar en sintonía y ahora resulta que cuando esto se termine vamos a tener que volver al otro contexto, ¿no? ¿Puede ser que Sí. exista algo como el síndrome de Estocolmo entonces acá? Sí, en realidad podés pensarlo como por ahí, en realidad no es eso porque nadie te ha secuestrado, pero bueno, en realidad tiene que ver con, a ver, lo podemos pensar más como el síndrome post-vacacional. A ver, ¿qué es lo que yo estoy viendo? En esto que vos decís es real, pero a ver, también como que, mira, hay un planteo que te dicen cuánto tardás en acostumbrarte, si andás en un fitito, cuánto te acostumbras a andar en un BMW. Y la respuesta es cuánto, 20 segundos. Y ahora, si andás en un BMW, ¿cuánto tardás en acostumbrarte a andar en un fitito? Años. Sí, pues no te acostumbras nunca. Entonces yo creo que es una cuestión como de confianza, ¿sí? De ir como volviendo al ruedo. A mí en lo personal me ha pasado que, no sé si te ha pasado, pero te subís al auto, haces 5 cuadras y ya entraste otra vez en la locura que tenías antes. Me parece que yo creo que, a ver, y esto se viene escuchando, o yo lo vengo escuchando y lo vengo pensando en esto de que volver al trabajo va a ser complejo, pero me parece que hay cosas que van a cambiar. Y me parece que estas cosas que van a cambiar no sé si van a tener que ver tanto con lo organizacional, sino que va a tener que ver con una concepción desde lo personal. Es decir, me parece que hay necesariamente un aumento en el nivel de conciencia de la gente de lo que realmente es importante, de lo que para uno es importante. En esto que vos decís, a mí me interpela en lo profesional a lo mejor. Yo creo que en lo profesional por ahí, a mí en lo personal me ha pasado que he dicho, che, pero hay muchas cuestiones que yo estoy haciendo que no me están gustando y que este encierro me da la posibilidad de hacer otras que noto que me gustan más. Entonces, me elegir en alguna medida lo que hacemos. Pero después volver, yo creo que va a ser, esto es un proceso, por lo que se viene hablando, va a ser un proceso de un año y medio, 2 años. Entonces vos calculás Bien. que hasta el 2022 vamos a estar con todo esto. Digo, se está hablando también, y esto es un tema que es importante por ahí considerarlo, esto de, que lo hablaba el otro día con una colega que me decía esto de que la distancia interpersonal, nuestro esquema corporal se ha aumentado a 2 metros. Es decir, vos estás en una cola y de repente a mí me pasó, y no sé si es porque me lo comentaron y leí el artículo o porque es real, pero me pasó de estar en una cola donde estaba el piso señalizado y vino una persona y se puso a menos de 1 metro. Entonces yo me doy vuelta y la miré como, pero como, hey.
hay una distancia. Entonces creo que como todos nos vamos a ir acostumbrando a volver, pero me parece que hay algo del Eh, orden de la conciencia personal que me parece que está cambiando. ok, ok, ok. También tenés otra realidad, y esto te cierro con esto, también tenemos otra realidad. Hay mucha gente en la calle hoy. Sí, está bien. Ok. Bueno, bárbaro por ahí. Estoy viendo que algunos están haciendo algunas preguntas, ¿no? Y eso me parece muy interesante, más allá de lo que yo pregunté. Gustavo Álvarez pregunta, ¿y si algún colaborador eligiera continuar con el teletrabajo? ¿Habrá predisposición en las empresas? ¿Habrá predisposición en las empresas Sí, yo para creo que pensar sí. en esta posibilidad? Sí, yo creo que sí porque, primero, a ver, yo creo veníamos muy lentos yendo hacia el teletrabajo, esto que hablábamos al principio. Veníamos muy lentos, pero creo que es una modalidad que llegó para instalarse. ¿En qué medida llegó para instalarse? En que tiene beneficios. Sí, hay un coste que es menor y hay gente que realmente le sirve. Entonces, si a la Bien, persona le bien, sirve y a la empresa le sirve, yo creo que sí, creo que es más, creo que vamos a ver mucho más en teletrabajo. Y bueno, lo que hablábamos recién, van a haber por ahí muchas actividades donde nosotros vamos a también elegir no hacerlas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, bien. consultorio, por el momento no voy a hacer hasta que pase un poco, mientras pueda, mis pacientes casi todos lo hacen por videollamada y ha resultado bastante amigable, no ha sido un problema. Entonces yo mientras lo pueda Ok. sostener, lo sostengo. Creo que sí, creo que Así como, se va a poder. Así como recién Gustavo hizo esta pregunta que acaba de responder Diego, invito un par de preguntas más. El que quiera hacerle una consulta puntualmente acá a nuestro este, eh, amigo psicólogo, amigo coach, amigo docente, bienvenido. Ahí Dani es Eh, de México. Daniel Donet trabaja en Colgate, en México. Es un grosso allá. No sé muy bien, pero sé que es importante en Colgate. bueno, bueno, buenísimo ahí, entonces vemos que estamos trascendiendo la frontera. Quiero agradecer también, ahí se acaba de unir ITears, los cracks de ITears. Eh, Estoy viendo también a Fede Ferecín de Mar del Plata. Fede, un gusto verte. Estoy viendo un crack de la venta, el señor Gustavo Valles. No sé si todavía estás, pero recién te vi entrar, Gustavo. Te pongo de ejemplo en todos los cursos de venta, Gustavo Valles. Yo quiero que eso vos lo sepas. Inestimable vendedor del que aprendí la mitad de lo que yo le cuento a la gente que hay que hacer. O sea que, mira, si tengo que darle crédito a alguien por todo lo que hablo en el taller de venta es para Gustavo. Bien, no viendo ni leyendo preguntas, en este Ahí, primer... que te aclare ahí, Eli dice, Diego, los pacientes, y se ríe. Sí, pobre mis pacientes. eh, Como dicen los que saben, uno aprende mucho de los pacientes, en realidad. Más, es- nunca me ha pasado, pero me imagino que sí. sí. A ver, Leo dice, creo que la cuarentena obligatoria y el home office obligatorio dejaron en evidencia las falencias de comunicación que tienen las empresas. Por lo menos yo, desde el lado de la licenciatura, desde la administración, totalmente de acuerdo con eso. Sí, Fundamental. sí, porque y en realidad está bueno el aporte, porque en realidad el aspecto comunicacional es uno de los que más fuerte se tiene que trabajar en la parte de home office, tanto en lo interpersonal como en lo grupal y en lo institucional. Fíjate que nosotros decimos que no es un dato menor, es una vez que se establece que ese trabajador va a hacer home office, hay que hacer un contrato que especifique las condiciones. Eso es comunicación, pero hoy obviamente no está. Diego, corolario, recomendación final. Recomendación final. Primero que no salgamos, que nos cuidemos. No, yo creo que en esto hay que, a ver, algo que me ha pasado a mí en este último tiempo tiene que ver con un concepto que tomé de unos psicólogos españoles que hablan de esto de tener una mirada optimista y realista, ¿sí? Sobre lo que estamos transitando. En lo personal me ha permitido justamente esto, es poder identificar que estamos transitando una situación que es única en la historia, esto es historia en realidad, esto va a pasar a la historia, y, y que me parece que una vez que salgamos de esto hay gente que sí la va a haber pasado muy mal, pero me parece que el mensaje, por lo menos para mí, es mantener el optimismo, sabiendo que hay cosas que vamos a tener que resolver y cosas que vamos a tener que seguir gestionando. Y yo tengo una mirada optimista con respecto a lo que se viene, tanto el home office
como también, qué sé yo, esto de por ahí también saber que todos vamos a empezar de cero o de uno o de dos, pero que a todos nos va a impactar en algún lugar. Y yo en lo personal tengo una mirada optimista, más allá de que por ahí a veces que uno refunfuña, de que está cansado, de que el tiempo, pero tengo una mirada optimista con respecto a esto. Y por ahí un poco la invitación mía es, desde el lugar que nos toque, tengamos una mirada optimista. Porque creo que en realidad no, es una posibilidad, o por lo menos para mí ha sido una posibilidad esto, de hacer un montón de cosas, ¿sí? De leer los libros que no leía, de actualizarme con la tecnología que no me actualizaba. Digo, ha sido una posibilidad y tomarlo desde ahí. Digo, hay mucha gente que yo escucho que lo toma como un problema y que lo sufre y que lo entiendo, que realmente no tenga por ahí los recursos, las posibilidades. Recursos, hablo de recursos internos y externos. Pero me parece que está en nosotros poder definir si esto es una posibilidad y yo creo que más allá de lo complejo es una posibilidad. Así que la mirada optimista ante todo, eso es lo que me gustaría por Bueno, ahí transmitir. buenísimo. Muchísimas Y gracias, gracias. Diego. No, la verdad que muy interesante poder conversar con vos. La idea, por lo que he leído, es que este tipo de actividades no puede superar los 30 minutos porque es muy difícil sostener la atención. Así que hoy día vamos a llegar hasta acá. Lo vamos a repetir. En la próxima, Diego va a ser de anfitrión en su perfil de Instagram. Yo, más vale que me hagas alguna pregunta, me voy a sumar al rol de Obvio. invitado. A todos los que se prendieron, muchísimas gracias. A todos los ex Nevada con los que me vuelvo a encontrar, muchísimas gracias. Siempre es una alegría verlos. Y bueno, Gerard Reynoso otra vez, metiste presión, guacho, y bueno, al final lo terminamos haciendo. Bueno, entonces Muy nos buen ayuda a fin de los dos. semana. Nos olvidó a los dos, sí, de hecho somos dos los que no, nos estamos iniciando gracias a la presión de Gerardo. Muchas gracias a todos, muy buen fin de semana, que descansen. La semana que viene seguramente nos volveremos a ver. Bye bye. Chao chicos, gracias, nos vemos. Chao Maxi.